de recursos humanos, porque va más aplicado esta norma que lo veamos del sentido de recursos humanos para que nuestros empleados, nuestros colaboradores, tanto en las empresas, estén bien, se sientan bien y obviamente pues la empresa produzca mejor, ¿no? Y si se puede, pues que produzca más. Entonces ese es el objetivo que tenemos aquí con la norma. El día de hoy le pedimos al licenciado Salvador, que ya nos ha acompañado en algunas implementaciones también con nuestros clientes directamente, y ha sido todo un éxito. Y ojalá, más que vea un sistema, el día de hoy queremos que ustedes, nuestros clientes, se queden con un punto de vista diferente a lo que es la norma, no nada más que lo utilicemos por cumplir, que ya debemos de cumplir desde el 23 de octubre, que lo utilicemos más que nada, aprovechemos este momento para organizar la empresa, poner un poquito de orden, porque dice, yo llevo todo bien, ¿no? Pero hay ocasiones en que dos, tres cositas todavía nos faltan, ¿no? Y podemos mejorar cada día. Entonces, bienvenido, Salvador. Muchas gracias nuevamente por tu tiempo que nos regalas hoy. Y te dejo la presentación. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, Humberto. Pues bienvenidos todos ustedes. Un gusto para mí poder participar y sumar para el crecimiento de las organizaciones. Pues vamos iniciando con este seminario de la norma oficial mexicana, la NOM 035 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, versión 2018. Muy bien, me presento, no como presunción, pero creo que es siempre importante saber quién está con ustedes esta tarde platicándoles sobre este tema. Bueno, pues mis credenciales son las siguientes. En la parte de estudios, inicié como profesional técnico contable administrativo en el CONALEP, en el Guadalajara 2, aquí en la zona metropolitana. Posteriormente, mi licenciatura en administración por la Universidad de Especialidades incorporada a la UDG. Enseguida, mi maestría en Administración de Negocios con enfoque en Recursos Humanos por la Universidad TecMilenio y actualmente cursando la licenciatura en Derecho por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Todo ello, bueno, todos estos aprendizaje, he sido, creo, un amante del conocimiento, porque además me gusta mucho compartirlo. Y en mi experiencia profesional he estado como jefe administrativo en Panel W, jefe de personal de la metalmecánica Superdiesel, en Maseca, una gran escuela, una gran empresa, Grupo SRS, una avícola y porcícola en Tehuacán, Puebla, asimismo también como catedrático en la UVM, en la Universidad del Valle de México, y también catedrático en el CONALEP, actualmente también catedrático en la Universidad Latinoamericana, en la ULA, también como gerente consultor en Invivos Consulting Latinoamérica, también como gerente de recursos humanos en la división Jalisco para Grupo ZGAS, nuestros amigos que nos despiertan cada mañana con el ZZZ Gas, y como gerente de capital humano en Grupo Albamex, una avícola y porcícola en la ciudad de La Barca, Jalisco. Actualmente como CEO y fundador de Blue Talent y en alianza con los distribuidores de Compaq para fortalecer la implementación en sus organizaciones de esta norma oficial mexicana 035. Con ello, también que sepan que tengo mi registro como agente capacitador externo por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y obviamente con mi cédula profesional, mi grado de maestría, etcétera. ¿Por qué subrayo la parte de ser agente capacitador externo? Porque para muchas compañías que tienen certificaciones, además, cualquier documentación que ustedes vayan a presentar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, si el expositor estamos registrados ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, pues tiene la validez y podemos firmar los famosos formatos DC3, esos formatos DC3 que nos ayudan para pues, salir adelante entre diferentes auditorías que nos realicen. Entonces, igual si de este seminario ustedes al terminar el seminario realizan su formato DC3 y gustan que se los firmen o lo hacen llegar y con todo gusto se los damos porque al final de cuentas cuenta como una capacitación en lo que es la norma oficial mexicana 035. Antes de iniciar, comentarles que
Cualquier duda, comentario, en el momento que consideren adecuado, pueden preguntar, ya sea por el chat y tal vez Humberto o parte del equipo puedan apoyar en pasarme la pregunta, o bien directamente abrir su micrófono o levantar la mano. Ahí en el área de participantes pueden levantar la mano y podemos darles el uso de la voz. ¿Qué nos dice Marriott? Marriott, esta frase me gustó mucho y por eso es que me permitió colocarla. Dice, cuida a tus empleados y ellos cuidarán de tus clientes. ¿Qué significa esto? Que en las empresas ahora se vive con esa temática de cuidar a nuestros empleados, de buscar cómo se sientan mejor ellos, pero esto es como la relación de pareja, ¿verdad? Es recíproco, es decir, doy amor, recibo amor. Y si es así, si es de ida y vuelta, todo funciona bien. Si nada más doy o nada más recibo, pues va a haber momento en que la relación se va a fracturar, porque no está, como dicen los chavos, no está padre que nada más sea de aquí para allá y nada de allá para acá o viceversa. Entonces, el cuidar a nuestros empleados es elemental y vamos a ver por qué. Y mucho de la norma oficial mexicana se fundamenta en esto. Debemos tener presente que existe un antecedente que es el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, del diario emitido o publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de noviembre de 2014. Este reglamento, en su artículo 43, nos habla a manera de resumen de los factores de riesgo psicosocial en el centro de trabajo. De tal suerte que tenemos que tener mucha atención porque les he comentado en otros de las capacitaciones que los inspectores puede ser que vayan a revisar sobre el Reglamento Federal de Salud, de Seguridad y Salud en el Trabajo, o que se vayan a revisar directamente en la parte de la Ley Federal del Trabajo o directamente en la norma. Si se van a revisar en la parte de este reglamento, vamos a encontrar que hay sanciones bastante fuertes y vemos de manera ágil a qué se refiere este reglamento. En el artículo 43, si ustedes le dan un vistazo, una vista rápida, se van a dar cuenta de que habla como en forma resumida de los riesgos psicosociales en el centro de trabajo y es como si fuera el resumen de la norma. ¿Qué es lo que sucede? Pues a nivel de leyes tenemos nuestra constitución política, luego por ahí viene la parte de las reglamentaciones y más hacia abajo viene la parte ya muy específica de estas leyes, la Ley Federal del Trabajo, los reglamentos y de los reglamentos tenemos ya las normas oficiales que nos dicen cómo dar cumplimiento a la parte de esos reglamentos. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos y sabedores de que existe un reglamento federal de seguridad y salud en el trabajo y que tiene sanciones. En su mayoría, todas las sanciones están pactadas en UMAS, ¿verdad? En las unidades famosas de medida de actualización, pero este reglamento sigue pactado en salarios mínimos generales, es decir, la sanción se mide en salarios mínimos y si ven ustedes en la columna de en medio, por cada uno de los incisos trae una sanción diferente. Uno de los más altas sanciones, por ejemplo, el punto número, el elemento quinto, donde dice informar a los trabajadores sobre las posibles alteraciones a la salud por las exposiciones a los factores de riesgo psicosocial. Es decir, es mi obligación como patrón platicarle, informarle y que quede la evidencia por escrito a mi trabajador de que lo capacité y le dije, por ejemplo, si yo soy dueño de un Oxxo y lo voy a poner como cajero, pues que sepa todos los riesgos a los que se expone él como cajero, ¿verdad? Entonces, eso es informar a los trabajadores sobre las posibles alteraciones a la salud. ¿Sí? ¿Por qué? Porque puede ser que algún día lleguen y lo asalten, tal vez lo golpeen o lo hieran con alguna arma de fuego, etcétera, ¿verdad? Si no lo hago, por ejemplo, existe el artículo 117 de este reglamento federal que dice se impondrá una multa de 250 a 5,000 veces el salario mínimo general
diario vigente en el Distrito Federal. Este es uno de los reglamentos que no actualizaron con las sumas, todo lo dejaron en salarios mínimos, y si al día de hoy tenemos que el salario mínimo está en 123.22, eso significa que puede ser una multa de 5,000 veces por 123.22, nos da 616,100 pesos por trabajador que no hayamos cumplido. Si no le informamos, a lo mejor tenemos 30 colaboradores, le informamos a 25, los otros 5 andaban de vacaciones y no les dimos la capacitación, por esos 5 nos puede llegar a sancionar. Entonces, nada más lo ponemos esto acotado para que tengamos todos presentes esta posible situación y que los inspectores podrían llegar a sancionarnos por por este reglamento también. Esta norma oficial mexicana 035, existe la pregunta, oye, ¿es del estrés o de la productividad? Yo considero que es una norma de productividad y vamos a ver por qué. El nombre de esta norma se llama Factores de Riesgo Psicosocial en el Trabajo, Identificación, Análisis y Prevención. Es lo que vamos a buscar. Vamos a buscar identificar, para eso nos va a ayudar muchísimo la aplicación del Evalúa 035 de Compact. ¿Por qué? Porque nos va a dar la herramienta súper fácil y sencilla de utilizar para hacer ese análisis y luego buscar esa prevención. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer o cuál es el objetivo? Bueno, que si yo hago esa identificación, ese análisis, voy a poder promover un entorno organizacional favorable en los centros de trabajo. ¿A partir de cuándo está vigente? ¿Y por qué todo el mundo andamos como hormiguitas queriendo ponernos al corriente? Bueno, es versión 2018. Se publicó el 23 de octubre de 2018 al año, es decir, al 23 de octubre de 2019, deberíamos de tener ya ciertos avances en ciertas etapas que nos marca la norma. Y al 2020, al 23 de octubre de 2020, que ya pasó, ¿verdad? Tendríamos que tener todo mundo, todas las empresas ya tendríamos que estar completos en el cumplimiento y estar trabajando en ello. No es nada más algo que lo hagamos y se acabó, no. Tenemos que continuar trabajando en ello porque nos marca revisiones mínimo cada 2 años. ¿En dónde aplica y para quiénes aplica? Pues aplica para todos. De punta a punta de nuestra República Mexicana, toda aquella empresa o todo aquel patrón que tenga por lo menos un trabajador, o bueno, para ser patrón tengo que tener un trabajador por lo menos, me aplica la norma. Oye, ¿a partir de uno? Sí, a partir de uno. ¿Por qué? Porque hay ciertas mediciones que nos dice en rangos hasta 15 trabajadores, entonces hasta 15 es a partir de uno. Nos dice también aquí tener en cuenta en la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 994, que por cierto nos decían unos compañeros por allá de Chihuahua, que allá la gente de la Secretaría del Trabajo, ellos preguntaban, oye, ¿en base a qué nos vas a sancionar si no cumplimos, verdad? Se atrevieron a hacer esa pregunta. Y le dijeron, bueno, nosotros hacemos las sanciones hoy por hoy, allá en la parte de Chihuahua, porque también cada estado, cada localidad se maneja diferente. Ellos lo están haciendo en base a este artículo 994 de la Ley Federal del Trabajo y no en base a las sumas, ¿verdad? No en base a las medidas de actualización. Entonces, perdón, lo están haciendo en base a ello, en base a las unidades de medida de actualización, que va de 250 a 5,000 UMAS, y no tanto en salarios mínimos como está en el reglamento federal, ¿sí? Tengamos en cuenta esa parte, pero la diferencia, pues, no es mucha, ¿verdad? Por ejemplo, al día de hoy estamos en 86.88 la UMA, eso sería por la multa máxima de 434,400 pesos por trabajador que no tuviéramos completo su expediente que tiene que ver con la norma oficial mexicana 035. Importante saber, esta norma considera
la evaluación de las condiciones en que se desarrollan las actividades, es decir, el ambiente y las condiciones de la organización. En ningún caso mide, es decir, no es un perfil psicológico, no confundamos. A veces decimos, oye, entonces, esto si contrato, le evalúa, de aquí ya puedo hacerle la psicometría para ver si con lo contrato o no lo contrato. No, no es un perfil psicológico. El evalúa y la norma oficial mexicana 035 nos ayuda a tener la conciencia de cómo está mi personal, cómo se siente la gente que colabora conmigo para con la empresa, cómo percibe el ambiente y en qué condiciones de trabajo se está desempeñando. Asimismo, tenemos que tener en cuenta que todo esto de la norma viene eh, como una tendencia a nivel mundial, nacida en la Organización Internacional del Trabajo, a la cual pertenecemos como país, como México, donde hay una tendencia a la parte de velar por el trabajador y a través del trabajador ir haciendo crecer a las empresas. Y donde todos los líderes o jefes de las organizaciones o en las organizaciones deberían de ser gerentes de felicidad, es decir, aquellos que buscan, que tienen un perfil profesional para llevar a las empresas a crecer y también llevar a desarrollarse a sus colaboradores. Gente que tiene que tener empatía, gente que tiene que tener ese don de mando, manejar muy bien su liderazgo, es decir, para generar un clima organizacional favorable en las empresas. Es toda una tendencia a nivel internacional y México, por pertenecer a la OIT, se tiene que sumar y por eso ha habido muchos cambios. Ustedes recordarán antes la edad mínima para trabajar, que estaba de los 14 años, ahora ya se subió a los 15, es decir, comienza a haber ciertos movimientos en cuestión de edades, más cuidado a las mamás, a las mujeres, a protegerlas si están en estado de embarazo. Hay una serie de cosas importantes que se tienen que considerar. Esto nos lleva a tener la conciencia de que buscamos a través de la norma tener trabajadores felices. ¿Para qué? Bueno, un trabajador feliz se considera en la norma que es aquel que se siente justamente tratado. Es decir, que si por un lado me sancionan, pero también por otra parte, cuando hago cosas buenas, me felicitan. Entonces así se guarda ese equilibrio y entonces logramos tener trabajadores felices. ¿Para qué? Para que entonces podamos tener clientes felices. Yo recuerdo hace aproximadamente unos 8 o 9 meses me tocó ir a Los Mochis, Sinaloa, y de ahí tenía que viajar a Caborca, Sonora. Entonces, mi viaje para que fuera más ágil, lo hice rentando un vehículo, renté un auto. Entonces, pues muy padre, me fui en auto y era un viaje de ida y vuelta rapidísimo. Y a mi regreso, recuerdo que en el GPS vi que me marcaba que mi hora de llegada hasta el lugar donde iba a dejar el auto en renta iba a llegar 7:30, pero el lugar me lo cerraban a las 7 de la noche. Entonces yo tenía que dejar el auto, correr rápidamente a la central de autobuses para tomar un autobús que me trajera a Guadalajara, viajar toda la noche porque al día siguiente, sábado, tenía compromisos que atender aquí en la ciudad. Entonces, hablé por teléfono con la personita que me rentó el vehículo, le platiqué la problemática y me dijo, no se preocupe, ¿a qué horas me dice que le marca que va a llegar? 7:30, le digo, 7:30 más o menos en ese rango. Dice, no se preocupe, aquí lo espero. Y bueno, entonces llegué rapidísimamente, todavía me di el lujo de perderme porque allá en Los Mochis las calles tienen el mismo nombre tanto si están en oriente como poniente, en norte y sur. Entonces me fui al otro lado, ya me regresaron, me ubiqué bien, llegué, gracias a Dios, justo a tiempo, con mucha pena porque ya se veía que no había nadie, ya habían cerrado casi todas las cortinas, excepto donde meto el auto y la parte de la oficina. Llego, entrego el vehículo, muy amable la señorita, no por haber llegado tarde me atendió mal, muy amable. Y
luego yo le comenté, ya sacando mis maletas y demás, le digo, oiga, y para ir a la central de autobuses, ¿tendrá algún teléfono de algún taxi para irme a la central? Y me dijo, ¿va a la central de autobuses? Sí, sí, sí. Muy amablemente me dice, ¿sabe qué? No se preocupe, nosotros, aquí está mi esposo afuera en la camioneta, me está esperando, si gusta lo llevamos. ¿Gusta que lo llevemos? Pues yo encantado de la vida, ¿verdad? Claro que sí, con todo gusto. Entonces, pues muy amables, no solamente me esperó la persona, no me cobró nada extra, yo ya me imaginé, dije, bueno, llegué tarde, ahí muy claramente en el contrato decía que si llegabas tarde, bueno, una, ya no te recibían. Y si fuera así, pues tenías que pagar el siguiente día. Dije, bueno, no importa, a mí me interesa llegar a Guadalajara, pero no, no me cobró nada adicional, así quedó todo. Además, ella y su esposo me llevaron a la central de autobuses y bueno, esto generó el que yo con toda confianza cuando regrese a Los Mochis y necesite rentar un auto, seguramente voy a ir con ellos, con ella y seguramente alguien que requiera los voy a recomendar. Y esto genera dinero. Esto genera dinero, es para lo que estamos en las compañías. Estamos en las compañías para generar más dinero, más ingresos, y este ingreso no solamente lo va a recibir el patrón, lo vamos a recibir todos en cascada. Es decir, un negocio que inicia pequeño comienza a generar más billete, más dinero, más dinero, más dinero. Obviamente que va a ser una derrama económica para todos los que pertenecemos a la organización. Entonces, ese es el beneficio de tener trabajadores felices, ¿verdad? Trabajadores que se sientan justamente tratados, obviamente, como dicen, eh, de vacilada, ¿no? Dicen a la mujer ni todo el amor ni todo el dinero. Bueno, en ese sentido, tenemos que ir mediando, ¿verdad? Tenemos que ir entregando, que el trabajador se vaya ganando cosas, poner método, ciertos métodos de premiación, de alcance de objetivos, de comisiones, etcétera, pues para que fluya ese dinero y sea algo motivante. Siempre, siempre buscando tener a nuestros trabajadores, a nuestro capital humano satisfecho, porque sabemos que si están satisfechos ellos, van a trabajar bien para buscarle un beneficio a nuestros clientes y tener clientes que quieran regresar a nuestro negocio y que nos prefieran, y no solamente eso, sino que nos recomienden también, y eso nos va a generar dinero. De eso se trata la norma, así de fácil y así de mágico, pero implica trabajo. ¿Y cuál va a ser ese trabajo? Bueno, ese trabajo por parte de obligaciones del patrón, ¿qué tenemos como obligaciones? Implantar por escrito una política de prevención de riesgo psicosocial, que esto es algo de lo que nosotros les estaríamos ayudando. Si ustedes son una empresa de más de 15 trabajadores y hasta 50, sería identificar y analizar factores de riesgo psicosocial. Si son más de 50, además, revisar la parte del entorno organizacional. Tenemos como patrones que adoptar medidas para prevenir y controlar factores de riesgo psicosocial. El 5.5 aplica para todos, seas de una o más trabajadores, que es la identificación a los trabajadores sujetos a acontecimientos traumáticos severos, lo que es el ATS. Esto aplica para todos, de tal suerte que si yo tengo hasta 15 trabajadores, nada más me aplica la guía de referencia 1, que es esta, de acontecimientos traumáticos severos. Pero si yo tengo más de 15, de 16 a 50, me aplica la 1, la de ATS, más la guía de referencia 2. Y si yo tengo más de 50, me aplica la guía de referencia 1 y la guía de referencia 3, que es factores de riesgo psicosocial y entorno organizacional, que es el 5.3 de la norma. Asimismo, tenemos la obligación de practicar exámenes médicos y evaluaciones psicológicas. Y esto no nos preocupemos, la misma norma nos dice, el patrón puede optar por hacerlo a través de la seguridad social. En el 5.6 de la norma nos dice también, tú como patrón puedes optar por la seguridad social. Si tienes un médico, si traes un psicólogo, excelente, si es tu decisión y puedes dar esa prestación adicional, bravo, adelante, y no te detengas, ¿verdad? Pero si tu situación económica no te da para más, si ya los tienes, o que es nuestro deber, nuestra obligación, eh, tenerlos registrados, afiliados al Seguro Social, entonces a través de ese medio.
Hoy por hoy sabemos que con la pandemia está muy complicado que nos vayan a dar una atención. Si no nos dan atención es para otras situaciones graves, menos para la cuestión ahí psicológica, ¿verdad? Que también es grave, pero se la dejan como de lado. Entonces, oye, pero también hay DIF, también hay Secretaría de Salud, hay otros medios por los cuales podemos acceder a esas formas de evaluaciones psicológicas y exámenes médicos. Ojo, la parte de evaluaciones psicológicas en algunas empresas yo les he recomendado que hablen con las universidades que tienen las carreras de psicología para que les manden chicos y chicas ya a punto de egresar, que están en la modalidad de prácticas profesionales y hagan un convenio de prácticas profesionales para que vayan a su empresa a lo mejor una vez a la semana o dos veces a la semana, según las necesidades y la cantidad de gente que ustedes tengan, para que pueda darse esa atención psicológica que pueda requerir su personal. Y son opciones que sin costo o con un costo mínimo, una gratificación, a lo mejor pagarle la comida al estudiante, X cosa, se puede acceder a esos beneficios. También, como otra obligación, es el difundir y proporcionar información a los trabajadores. Cuando nosotros hagamos la implementación, se va a hacer una sesión informativa, se va a pasar a practicarles las evaluaciones y después salen esos resultados, se los mandamos en PDF y ahí viene como el diagnóstico que es resultado en base a los algoritmos que nos marca la norma. Ese resultado es el que se tiene que platicar de manera individual con el trabajador. Esto ya lo haría el área de administración o el área de recursos humanos de la propia compañía. Se los pasamos nosotros esa información y ya se las hacen llegar, recopilan la firma del colaborador y lo van dejando en los expedientes. Asimismo, tienen que llevar registro de los resultados, es decir, para eso nos sirve precisamente el Evalúa 035. Ahí van a quedar los resultados, mismos que yo les recomiendo que los impriman para que tengan un expediente físico y un expediente electrónico. Y el expediente que, bueno, yo sugeriría, si les llega una inspección, el expediente que presenten sea el físico, no el electrónico. ¿Sí? Mejor en el físico, ahí se basen en el físico. Ya por una situación muy especial, pues se va en el electrónico. ¿Qué son los riesgos psicosociales? Según la norma, es decir, para efectos del trabajo, son todos aquellos que pueden provocar trastornos de ansiedad no orgánicos, tales como el ciclo sueño-vigilia, ciclo circadiano de estrés grave y de adaptación, derivados de qué? De la naturaleza de las funciones del puesto de trabajo, del tipo de jornada, la exposición a acontecimientos traumáticos severos o actos de violencia laboral por el trabajo desarrollado. ¿Qué significa esto? Todo aquello que nos quite el sueño con motivo del trabajo, que comúnmente decimos, ay, estoy muy estresado, no puedo dormir, es que mañana tengo que entregar este informe, ay, caray, no terminé tal cosa, no puedo descansar, o de eso que te levantas todo asustado a medianoche, o que hablas en la noche del trabajo. Bueno, todo aquello que nos complica, si llegamos a ese punto de que ya no podemos descansar por motivos del trabajo, entonces, señal de que tenemos un problema grave de riesgo psicosocial en el trabajo. Oye, pero no puedo dormir porque tengo el pendiente de mi hijo que está enfermo, de mi hija que está enferma, de mi esposa, de mi esposo. Bueno, para efectos de la norma no aplica esta parte. Que sí influye en el desempeño del personal, definitivamente sí, pero no nos lo va a preguntar como tal. Nos va a preguntar cosas estrictamente del trabajo. Asimismo, también saber que existen obligaciones del trabajador, es decir, se tienen que ejercer todas las medidas de control del patrón. El trabajador tiene que obedecer lo que nosotros pongamos en esa política de prevención de riesgo psicosocial. Si en esa política estamos diciendo que se tiene que a lo mejor tener cuidado en los sanitarios, que la limpieza de los comedores, etcétera, que habla de puntos tan elementales como ello, pues el trabajador tendrá que apegarse y dar seguimiento puntual.
Asimismo, se tiene que abstener de realizar prácticas contrarias al entorno favorable, es decir, pues tiene que dejar de andar echándole carrilla a fulanito o sutanita, tiene que dejar de andarse robando las tortillas, andarle haciendo vagancias en las mochilas a los colaboradores. Bueno, todo eso lo tiene que cuidar y lo que esté marcado en la política lo tiene que hacer, lo tiene que seguir y las malas prácticas se tienen que eliminar, se tiene que abstener de hacerlo. Asimismo, deberá de participar en la identificación de los factores de riesgo psicosocial. En una implementación, un trabajador me decía, oiga, ¿y si yo no lo quiero hacer? Ah, bueno, pues si no lo quieres hacer, estarías incumpliendo con el punto 6.3 de la norma oficial mexicana 035 y eso te llevaría a ser acreedor a una sanción o un acta administrativa. ¿Por qué? Porque estarías poniendo en un riesgo a la organización por tu rebeldía y entonces esto deriva en proceder en un acta administrativo, un acta de hechos, y de ahí pues se sumarían más cosas. Sin embargo, no tanto es el miedo, yo le decía, no tengas miedo al acta, sino más bien convéncete de que al participar en esa identificación de factores de riesgo, vas a ayudarte a generar un ambiente de trabajo más humano, más agradable. Si bien es cierto, no es para que estemos tirados en la hamaca y rascándonos la panza, sino más bien en un ambiente de trabajo y de exigencia, pero lo podemos hacer a gusto, ¿va? Trabajando bien, trabajando conformes y no trabajando en un ambiente hostil, porque en algunas organizaciones así se puede vivir. El 6.4 y el 6.5 es el establecimiento que pone la norma de que el trabajador ya no es tiempo ahorita de que se queden callados y que no digan lo que está pasando. No, ¿sabes qué? Tienes que hablar, tienes que informar, tienes que denunciar actos de violencia del patrón, si estás presenciando actos de violencia o cualquier situación, queja que tengas que te haga sentir incómodo, lo tienes que denunciar, pero ojo, por escrito y con nombre y apellido. Ya se acabó que una denuncia anónima. No, aquí no hay denuncias anónimas. La norma nos dice que tiene que traer el nombre de la persona, el nombre de las personas involucradas y cuáles son los hechos, tal cual. ¿Por qué? Porque el responsable de recursos humanos o quien ustedes designen para la atención de estas quejas y sugerencias tendrá que responderle personalmente sobre esa queja, informarle qué es lo que se hizo, qué es lo que se está haciendo y comenzar toda una investigación. Asimismo, se debe de participar en los eventos de información. Así como ustedes están esta tarde aquí participando en este seminario, así los colaboradores suyos estarían en la sesión informativa para dar cumplimiento a este punto de participar en eventos de información con respecto a los factores de riesgo psicosocial. Obviamente, tiene que someterse, es obligación someterse a exámenes y evaluaciones que se designen. Volvemos a lo mismo y si no quiero, pues no pasa nada, no le vamos a doblar la mano, no lo vamos a obligar, no lo vamos a poner una pistola en la cabeza para que si vaya, no, simplemente ejercemos nuestra autoridad diciendo, ¿sabes qué? Mira, tú tienes que hacerlo. Si no estás de acuerdo, pues yo tengo que levantar un acta administrativa, un acta de hechos para que quede la evidencia. ¿Por qué? Porque el inspector del trabajo me va a pedir evidencia, me va a decir, oye, ¿y por qué no tienes la evaluación de esta persona? Mira, aquí está. Él se negó, ¿verdad? Por su voluntad y bueno, aquí está un acta administrativo, un acta de hechos. Que realmente no se trata de eso ni se trata de estar friccionando con el trabajador, mucho menos en esta parte de la norma. Es parte de lo que uno hace en la sesión informativa de persuadir al trabajador y que entienda que es en beneficio de él y de toda la organización. Asimismo, recordar los requisitos que hay por centro de trabajo. En empresas hasta 15 trabajadores se rige por ciertas cosas, ahorita los vamos a ver. De 16 hasta 50 es otro grupo de obligaciones, de debes que tiene esta norma, y empresas de más de 50 trabajadores es otro grupo de debes que tiene. Y nos vamos directamente a esta tabla. Si se fijan, en la parte de la primera columna vienen todas la descripción de las obligaciones. En la siguiente columna dice hasta 50 colaboradores, que son las empresas pequeñas,
tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos que la política de prevención de riesgo psicosocial que aplica para todos, la aplicación de la guía de 1, que es la de acontecimientos traumáticos severos, adoptar ciertas medidas de prevención de los riesgos psicosociales y hacer ciertas consideraciones o un plan de trabajo. Eso aplica para todos. De 16 a 50, ahí habría que agregarle lo que es la guía de referencia 2, más la validación de cuestionarios para hacer estas evaluaciones, aplicarlos por lo menos cada 2 años, etcétera. Ya vienen más temas. Y más de 50, de manera resumida, podemos decir que es todo lo de las anteriores, y en lugar de la guía de referencia 2, aplicar la guía de referencia número 3. Si ustedes se dan cuenta, la vigencia al 23 de octubre decía 2019 y 2020. En este caso, bueno, ya estamos en 2020, ya pasamos octubre, de tal suerte que aplica todo lo que está en la norma ya lo tenemos que estar aplicando, obviamente según la cantidad de gente que tenga. Oye, y según la cantidad de gente que tenga por área de trabajo, es por razón social. Por razón social. Si yo tengo una razón social y en un centro de trabajo tengo, a lo mejor en un restaurante tengo 14 personas, en otro restaurante tengo 8, en otro restaurante tengo 20. Para mí me aplica la de más de 50, porque sumando todos me da más de 50, si es que no sume mal. Bueno, imaginemos que la suma de todos me dé más de 50. Entonces, para mí me aplica la guía de referencia 3, ¿verdad? Obviamente que checo y saco los resultados por centro de trabajo, pero el total es por razón social, ¿sí? Lo tenemos que hacer por razón social y es por ello que el Evalúa viene así, las licencias del Evalúa vienen por razón social. Obviamente se divide por diferentes centros de trabajo. Oye, y si yo tengo 4 razones sociales, pues tenemos que separar, a lo mejor en una razón social, como me tocó en una empresa, oye, una razón social lo tenemos como servicios corporativos X, Y y Z. Bueno, servicios corporativos X, Y y Z que tiene al contador, tiene al gerente de ventas y tiene a otra persona, que son nada más 3 personas. Bueno, nos vamos entonces nada más a evaluarle con la guía de referencia 1. Ojo, el Evalúa, nuestra herramienta de Evalúa 035 está magnífica porque si yo compro la licencia, yo lo compro por personas y no por pruebas. Es decir, ¿para cuántas personas? Para 5 personas. Un Evalúa para hasta 15 personas. Bueno, mi Evalúa hasta 15 personas tiene habilitado, me dejan habilitado la guía de referencia 1, también la guía de referencia 2 y también la guía de referencia 3. ¿Eso qué significa? Y se los doy como tip. Legalmente o por obligación de la NOM 035, yo únicamente me voy a preocupar por el cumplimiento y presentar cosas que tengan que ver con la guía de referencia 1. Esa es la única que me va a preocupar. Oye, pero si yo quiero saber cómo se siente en el clima organizacional y demás, pues puedo aplicar la guía de referencia 2 o puedo aplicar la guía de referencia 3 si lo quiero, y eso me va a servir como un clima laboral. El clima laboral para muchas compañías sirve como referencia para saber si el liderazgo del jefe de esa área está siendo bueno o no está siendo bueno, y lo ponen como una parte de los indicadores de desempeño en la función del líder, y de ahí también se derrama una parte de incremento o no de sueldo. Entonces, se pueden matar 2 pájaros de un tiro. Es decir, por eso decía Humberto al inicio, muy sabiamente, que no nos enfoquemos nada más en querer cumplir con la norma. Abramos el abanico de posibilidades y pensemos que esto es un clima laboral a la mexicana. La guía de referencia 2 y la guía de referencia 3, yo le digo que es un clima laboral a la mexicana. ¿Por qué? Porque obligadamente lo tenemos que hacer, y ya vienen ahí las preguntas, vienen situaciones muy importantes que tenemos que analizar y nos sirven como ese clima laboral que para los sistemas de calidad, para los ISOs 9000 y demás, en algunas ocasiones nos piden medir cómo está el grado de satisfacción de tu gente para la compañía. Pues aquí está. Se pueden dejar de pagar grandes cantidades a quien pueda aplicar climas laborales, apliquen la norma
035 en la guía de referencia 2 o la guía de referencia 3, porque ya tienen el evalúo 035, pues utilícenlo también, esa guía de referencia 3, y les va a dar todo un estadístico, la información que ustedes necesitan muy, muy bien. Ahora bien, si ya tienen 50 o más colaboradores, pues a fuercita lo tienen que hacer, ¿no? Consideraciones por empresa, decíamos ya de manera rápida, si tengo hasta 15 trabajadores, la política de prevención de riesgo psicosocial, adoptar medidas para prevenir, la guía de referencia 1, tengo que difundir y proporcionar la información a los trabajadores y tengo que implementar las medidas de prevención y acciones y control y todo ese seguimiento, ese plan de trabajo lo tengo que tener. ¿Qué más, verdad? Si hay algún trabajador que salga con una afectación y que me diga la norma que tengo que mandarlo con un psicólogo, bueno, pues tengo que dar ese seguimiento y mucho de ello nos ayuda la guía de referencia 5, o bien son nuestros expedientes del trabajador. Creo que todos los que tengamos nómina, que debe de ser así, pues tenemos todos los datos del trabajador. Si no los tenemos, es momento de ir actualizando toda la información del colaborador. En los centros de trabajo de 16 a 50, decíamos que tenemos que identificar esos factores de riesgo psicosocial, aplicarle a todos la guía de referencia 2 y obviamente poner medidas de prevención y acciones de control. ¿Qué se va a evaluar en esos factores de riesgo psicosocial? Pues condiciones en el ambiente de trabajo, cargas de trabajo, vamos a revisar también faltas de control sobre el trabajo, es decir, si de veras se está ejerciendo un buen liderazgo o no, el exceso en las jornadas de trabajo y rotación de turnos, si los traemos muy saturados de siempre tiempo extra, tiempo extra, tiempo extra, muy cansados, muy saturados, lo tenemos que medir. Si hay alguna interferencia en la relación trabajo-familia, liderazgo, relaciones negativas en el trabajo y si hay situaciones de violencia laboral. En los centros de trabajo con más de 50 trabajadores, ya son los más grandototes, pues obviamente tenemos que realizar toda esta situación de la guía de referencia 3. En las evaluaciones del entorno organizacional favorable, nos va a medir también el sentido de pertenencia de los trabajadores a la empresa, la formación adecuada para desempeñar las tareas, definición precisa de responsabilidades, la participación proactiva y comunicación entre el patrón y sus representados y trabajadores. ¿Esto qué significa? Eh, Hoy por hoy las compañías comienzan a tener círculos de calidad, comienzan a reunir a sus colaboradores por lo menos una vez a la semana, o hay empresas como Coppel, por ejemplo, que todos los días 15 minutitos los reúne, hace una junta rápida donde revisan misión, visión, valores y ciertos objetivos. Walmart lo hace. Todo eso antes lo hacíamos de una manera muy, muy práctica, los que lo hacíamos, pero ahora tenemos que comenzar a dejar evidencias. Si yo tengo mi junta, rápidamente pongo los temas que estoy revisando, qué es lo que vi, a qué acuerdos llegué y se la paso rápidamente a firma a todos y cada uno de los que están ahí. ¿Por qué? Porque esto implica cumplimiento a este punto donde dice, oye, ¿está participando activamente tus trabajadores dando opiniones sobre ciertos procesos o procedimientos? Sí, mira, todos los días tengo juntas, como se ve en la imagen de ahí abajo, donde dice, oye, a ver, dime, ¿qué me sugieres para hacer mejor el trabajo? Oye, fíjate que se está atorando la línea de producción, ¿qué podemos hacer? Y el que sabe más, definitivamente, es el que está en la línea de producción o el que está con el cliente o el que está atendiendo en la tienda y en el mostrador. Ellos son los que están más sensibles y son los que saben qué soluciones puede haber en el día a día del trabajo. Entonces, esa participación proactiva de la que habla la norma en el 7.3 se refiere a eso, pero recuerden que todo ahora lo tenemos que guardar y dejar con evidencias. Asimismo, si existe una distribución adecuada de las cargas de trabajo, que no le carguemos más la mano a unos que a otros, y mucho menos si es porque me cae gordo, me cae gorda, o que fulanita no quiso conmigo y soy el supervisor como dicen, le tiré el can y no me hizo caso, pues entonces ahora le encargo más trabajo. Todo eso, toda esa distribución inadecuada de las cargas de trabajo salen aquí en las guías de referencia. Asimismo, la evaluación y reconocimiento del desempeño. Es momento de cuestionarnos
¿qué estoy haciendo yo para reconocer el desempeño de mi gente? Tal vez llevo un plan del empleado del mes. ¿Qué estoy haciendo? A lo mejor desde situaciones sencillas del pastel el día de su cumpleaños o el pastel de los compañeros del mes, ciertas acciones que me van a ayudar a tener un mejor sentido de reconocimiento del desempeño, ¿sí? Muy bien. Las guías de referencia, bueno, la uno que es la ATS, la 2 de factores de riesgo psicosocial en el trabajo, y la 3 que son factores de riesgo psicosocial en el trabajo, y además nos va a ayudar a evaluar el entorno organizacional. Asimismo, bueno, dice las guías de referencia, si no quieren utilizar las que ya vienen en la norma, que son las que están puestas así estrictamente en el Evalúa también te permite ponerle más preguntas si tú quieres o cambiarlas, nada más que ojo, en el 7.5 nos dice que deben de estar validados, hay todo un procedimiento para validar estos cuestionarios. Yo les diría, no se metan en problemas, si ya está esa información, ya no le muevan, déjenlo así y trabajen con ello. En mi opinión, pero ustedes saben lo que quieren hacer, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos que comenzar a trabajar con ello, ya deberíamos de estar trabajando en ello. Es importante que sepan que existen unidades de verificación que se solicitan, tienen un costo estas unidades de verificación para la aplicación, no la aplicación, para la verificación de que todo esté ahí en orden. Bueno, la aplicación de estos cuestionarios nos dice la norma que tiene que ser en el 7.9 por lo menos cada 2 años. Por lo menos cada 2 años tenemos que estar aplicando esta norma oficial mexicana, estos cuestionarios. Las unidades de verificación, ¿a qué se refieren? Bueno, si se desea, el patrón tendrá la opción de contratar una unidad de verificación acreditada y aprobada, y estas aplicarán criterios de cumplimiento de acuerdo al capítulo 10 de la norma. Las unidades de verificación emitirán un dictamen incluyendo todos los incisos de este numeral. ¿Quién está a cargo de vigilar que se cumpla con ello? Pues la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Hay todo un proyecto de nación con nuestro presidente AMLO, donde se está proyectando el incrementar la plantilla de inspectores del trabajo con la finalidad de lograr el cumplimiento a esta y a las demás normas que existen referente a la protección del trabajador. Un ejemplo de evaluación de cuestionario en la guía de referencia 1, por ejemplo, que son los acontecimientos traumáticos severos. Estos acontecimientos traumáticos severos, ¿a qué se refieren? Los acontecimientos traumáticos severos son todos aquellos daños que ha sufrido el trabajador, no solamente en mi empresa, sino en toda su historia laboral. ¿Como cuáles? Dice, oye, ¿ha presenciado o sufrido alguna vez durante o con motivo del trabajo un acontecimiento como los siguientes? Accidente que tenga como consecuencia la muerte o pérdida de un miembro o una lesión grave. Pues no la muerte de él, porque si no, no estaría haciendo el cuestionario. Es la muerte de, a lo mejor de un compañero o a lo mejor que atropelló a alguien al estando realizando su trabajo, X cosa. Eso se convierte en un acontecimiento traumático severo. Asaltos. Yo me acuerdo en mis años mozos, cuando inicié a trabajar en la primera empresa donde estuve, nos asaltaron un viernes. En aquel momento todavía era cuando se recibían las bolsotas de dinero. Llegó el Panamericano, dejó la bolsa de dinero todavía con el bronce, o cómo se llama, el plomo, ¿verdad? Con el plomo que le ponen. Lo dejó, lo guardó la contadora abajo de su escritorio, de esos escritorios grandototes de metal, ¿de acuerdo? De esos marca PM. Y en cuanto se fue el Panamericano, cuestión de unos segundos, entran un par de personas. Yo estaba con la contadora revisando estaba haciendo una conciliación bancaria de una cuenta ay, que me caía gorda porque eran como 200 hojas, era muchísimo lo que salía y no me cuadraba eran como 300 pesos, una cosa mínima, pero recuerden que en la contabilidad todo es exacto, entonces no encontraba esos 300 o 200 pesos. Y yo estaba ahí con ella, estábamos ahí trabajando en ello, llega el señor y nos dice, es un asalto, pero pues no le entendimos, se enoja, saca la pistola y nos dice, denme el dinero. Entonces, sí, ya entendimos, ¿verdad? Con la pistola en mano. Sí fue un acontecimiento traumático severo. Al día de hoy ya pues lo puedo platicar y no siento feo ni nada, no me pasa nada, pero si me preguntan a mí,
yo tendría que responder que sí, ¿verdad? Oye, sí, sí sufrí un acontecimiento traumático severo, fue un asalto, pueden ser también actos violentos, secuestros, amenazas o cualquier otro que ponga en riesgo su vida o salud o la de otras personas. Tendré que responder que sí. Si respondo que sí, el cuestionario sigue. Si respondo que no, se acaba la guía de referencia 1. Pero si respondí que sí, luego me va a preguntar más cosas. Oye, pero ahora durante el último mes, ¿has tenido recuerdos recurrentes sobre el acontecimiento que te provocan malestares? En este caso yo respondería que no. Oye, ¿has tenido sueños de carácter recurrente sobre el acontecimiento que te producen malestar? Pues no, a mí no. O sea, eso pasó hace mucho tiempo y ya no me pasa nada, ¿verdad? Eso es durante el último mes. Eso es lo que le va a preguntar al trabajador. Y van a seguir más preguntas ya referente al último mes. Y en este ejemplo, pues ya estamos poniendo variado. Unos que sí, otros que no. Oye, afectación durante el último mes. ¿Has tenido dificultad para dormir? Sí o no, ¿verdad? Viene toda una serie de cosas que vamos a colocar ahí. Entonces, es muy importante esta guía de referencia 1. Esta es para todas las empresas, sea no importando la cantidad de gente que tenga. Esa se tiene que aplicar para todas. La guía de referencia 2, estas son 46 preguntas para empresas de 16 a 50 trabajadores. ¿Qué significa? Que yo ya tuve que aplicar la guía de referencia 1 y si tengo de 16 a 50, además aplico la guía de referencia 2 que va a ir en ese sentido. Me va a calificar sobre ambiente de trabajo, sobre factores propios de la actividad, sobre organización del tiempo de trabajo y también cuestiones de liderazgo y relaciones en el trabajo. Con todos estos dimensiones y sobre estos dominios, ¿verdad? Condiciones en el ambiente de trabajo, cargas de trabajo, falta de control sobre el trabajo, jornadas de trabajo, interferencia en la relación trabajo-familia, liderazgo, relaciones en el trabajo, violencia. Con preguntas como esta, ¿verdad? Es decir, me va a decir, oye, ¿sabes qué? Por ejemplo, mi trabajo me exige hacer mucho esfuerzo físico, ahí ya no es sí o no, aquí sería si siempre, si casi siempre, si algunas veces, si casi nunca o nunca. Y así voy a ir contestando, o el trabajador va a ir contestando de esta manera. Se puede hacer en papel, yo no se los recomiendo. El Evalúa nos da la herramienta para que se manden los cuestionarios directamente a los correos electrónicos de los trabajadores y ellos en la comodidad de su computadora o de su casa o en sus celulares también les llega a su celular y ellos se ponen a contestar y darle respuesta y salida a estos cuestionarios, ¿sí? Obviamente, el Evalúa también nos ayuda a hacer todo esto. Si no lo tuviéramos, tendríamos que hacer todo un conteo manual y párale de contar. Ahí es un montón de, de cositas que tenemos que súmale, réstale, que si la tablita y demás. Aquí no se preocupan. Ustedes lo que van a ver es directamente el resultado ya en ese tipo de semáforo y pues ya nos lleva de la mano. Ese es parte de las bondades del Evalúa. Nos vamos a evitar todo este problema que tenemos que hacer y lo tendremos que hacer por trabajador. Entonces, la verdad, y poner a una sola persona a hacer esto es perder el tiempo. Es perder el tiempo cuando el Evalúa 035 realmente ya nos lo hace. La guía de referencia 3 habla, son 72 preguntas, además de las anteriores, otras más que nos van a preguntar sobre el reconocimiento del desempeño y sobre el sentido de pertenencia para evaluar cómo está ese entorno organizacional. ¿Sí? Entonces, bueno, esta es una guía. ¿A qué se refiere la cuestión de dar cumplimiento a la norma oficial mexicana? Para dar cumplimiento a la NOM 035, yo recomiendo que se tenga el Evalúa, que se adquiera el licenciamiento de la Evalúa y con ello ya vemos la parte de la implementación. Y en esas dos cosas se da el cumplimiento. Es decir, en la implementación que vamos a hacer, te vamos a ayudar a elaborar la política de prevención de riesgo psicosocial acorde a tu medida, a la compañía. En la plática al 100% de la organización, le vamos a dar la plática. Si estás aquí en Guadalajara, igual podemos hacerlo presencial o vía remota, como en este caso. Si estás fuera o tienes sucursales, también podemos hacerlo de manera presencial a donde tú quieras que vayamos, allá vamos. Obviamente nada más le agregamos los viáticos que correspondan. No somos nada quisquillosos, hoteles normales, cosa normal. Y
aplicamos la encuesta al 100% del trabajador, de los trabajadores. Sugerimos que sea a través de esta herramienta. Si no se hace a través del Evalúa, ahí sí tenemos que nombrar un líder del proyecto para que a través de él se pueda dar ese seguimiento. Hay compañías que lo prefieren que se haga en papel porque a lo mejor tienen gente en granjas, en campo. Bueno, pues ahí ya sería una situación que tendríamos que ver de manera especial y se recomienda siempre que haya un líder de proyecto que sea el contacto para estarle dando seguimiento puntual al avance. Obviamente se van a sugerir medidas para prevenir y controlar los factores de riesgo psicosociales, parte de nuestra tarea en base a la experiencia. También vamos a identificar a los trabajadores sujetos a acontecimientos traumáticos severos y asimismo sugerir el envío de personas que requieran un tratamiento, una situación psicológica, alguna evaluación especial. ¿Qué más tenemos? Pues el registro de acciones y resultados de la implementación en base a un informe que viene en el 7.7 de la norma que su servidor firma, ¿verdad? Y con todo esto, pues vamos a hacer ese acompañamiento y ejecución en la implementación. Pues bien, hasta aquí llegamos en este proceso de esta presentación de lo que es este seminario y pues abrimos momento para preguntas, dudas, comentarios. Humberto, no sé si alguien quisiera comentar algo, estaríamos llegando aquí a esta parte. Ya cuestiones de dineros y demás, pues ahí ya lo vean directamente contigo, mi estimado Humberto. Sí, Chava, muchas gracias, Chava, por la presentación muy buena, como siempre. No sé si alguien de nuestros clientes tenga por ahí alguna pregunta, con toda la confianza del mundo, si ya lo empezaron a implementar. Muchos de nuestros clientes ya empiezan a implementarlo, pero no, digamos, no tienen la documentación precisa, ¿no? Y tenemos que reestructurar varias cositas. Por eso, o sea, con lo que Chava aquí nos dijo, básicamente tenemos un sistema que nos ayuda a organizar esa parte, ¿no? O sea, el sistema no es muy costoso, igual pues ya para quienes tengan por ahí el interés, pues ya con su ejecutiva de ventas puede precisamente preguntar pues una cotización precisa, ya sea con el acompañamiento de, como comenta Chava, que ya nos ha acompañado con alguno de nuestros clientes y la verdad lo hemos sacado súper rápido la implementación y se quitan ese dolor de cabeza, ¿no? Entonces, ya nos tengan alguna duda por el chat, alguien quiere habilitar su micrófono. Bueno, si no vemos alguna duda, pues esperemos, pronto seguimos aquí a la orden. Cualquier cosa, pues aquí vamos a estar informando de los nuevos cursos y talleres que estamos teniendo durante este mes, diciembre, algunos durante la primera quincena, y pues el 2021, ¿no? Vamos con los demás talleres, y no dejen pasar más tiempo, lo único que yo le puedo decir. ¿Por qué? Porque básicamente es meterse en problemas con estos señores de la Secretaría del Trabajo, que como son locales, pues entonces hay más inspectores, ¿no? Que digamos un federal como los del SAT y todo eso. Que al final, pues todo va a la federación, pero pues tenemos nosotros que estar al pendiente. Muy bien. Mi estimado Humberto, estoy viendo aquí que está preguntando Julio César Curiel Rodríguez. Dice, ¿qué pasa si el evento traumático del colaborador no sucedió en la empresa, sino en casa, es decir, es familiar? Si bien es cierto, sí afecta necesariamente al trabajo, porque pues somos seres integrales y nos llevamos los problemas de la casa al trabajo necesariamente. La realidad es que la norma oficial mexicana se centra más bien en cuestiones de trabajo. No nos va a preguntar, si nos fijamos al leer la cuestión esta de la guía de referencia 1, no nos dice de casa o cuestiones familiares, nos dice con motivo en o con motivo del trabajo. Entonces se enfoca nada más al trabajo. Sabemos que, por ejemplo, un divorcio es un acontecimiento traumático severo, sí lo es, pero para efectos de la norma no. Oye, la muerte de un hijo, o se me accidentó un hijo, o mi papá o alguien sufrió una lesión o falleció, es un acontecimiento traumático severo, sí. ¿Me afecta en el desempeño en la empresa? Sí, pero para efectos de la norma no lo pregunta. Eso es la realidad.
Dice, ¿dónde puedo descargar las guías? Las guías, bueno, el Evalúa ya las, es decir, no necesitas descargar las guías porque las guías ya vienen en el Evalúa y la idea es que apliques con las guías, es decir, que apliques con el sistema las guías, ¿va? No tienes que descargar, es decir, el cuestionario ya viene ahí directamente. Te dice, tenemos que aplicar las guías en cuanto ingrese un colaborador o cuánto tiempo tenemos para aplicarlos. La guía de referencia 1 de acontecimientos traumáticos severos, sí, dice esa sí. Dice la guía de referencia 1, la de acontecimientos traumáticos, sí, cuando ingresa el trabajador la tienes que aplicar. Y la otra, si por la cantidad de gente que tienes te aplica la guía de referencia 2 o la 3, yo sugiero que se aplique después de 3 meses o hasta los 6 meses. Y después ya año con año, según la fecha, que se una con todo el equipo de trabajo. La guía de referencia 1, sí. Además, el sistema Evalúa está padrísimo porque te da la oportunidad de poner, es decir, en el primer bloque que evaluamos a todos, lo marca como un evento. Y podemos crear otros eventos aparte para ir, a lo mejor en un trimestre, todos los del trimestre los vamos a evaluar en un solo evento. Bueno, hacemos un nuevo evento y nada más ponemos a esas personas y sacamos un estadístico de esas personas. Es la ventaja también del Evalúa que te va dando como la forma de seccionar y que no te revuelvas con tanta información. Nos dice Sergio Ruiz Román, ¿qué tal? Buenas tardes, nos quedó claro la presentación y me gustaría que nos envíen la presentación para retomar el tema y poderlo aterrizar. Lo platicamos ahí con Humberto. La idea es que esta presentación es parte de la sesión informativa, pero lo platicamos ahí con Humberto y ya le damos salida a este tema. No sé si hay alguna duda, pregunta. Sí, claro, Chava. Entonces, perfectamente la parte de la presentación, quien esté interesado ya podemos platicar lo que son las dudas que tenga, pues ya podemos como que orientar o tenemos documentación también que puede servirle, ¿no? Para, más que nada para, como dice el licenciado Sergio, ¿no? Por cierto, un saludo, licenciado Sergio, aterrizar esta parte en la empresa, ¿no? Yo tengo tantos empleados, qué es lo que me conviene, que tengo que aplicar más a detalle, ¿no? Pero con gusto, con gusto. Bueno, pues muchas gracias a todos. La verdad, fue un placer que se hayan conectado. Muchas gracias por su tiempo. Chava, nuevamente, un abrazote por allá. Y gracias. Estamos al pendiente para cualquier duda o seguimiento del mismo, ¿va? Que tengan feliz tarde todos. Gracias, que estén muy bien. Estamos en contacto. Cuídense mucho. Igualmente, hasta luego.